En el plano arquetípico existen todas las formas que pueden haber en el mundo material, ya que, bueno, recordemos que la energía empieza a hacerse más densa hasta culminar en el ser humano, dice Nimrod de Rosario, ¿verdad? Recuerde que lo que aquí hablamos son lo que está en los libros de Luis Felipe Moyano. Vamos a hablar de varios temas aquí más adelante. Creo que tocaremos temas extras, le voy a llamar. Y también decir que bueno, aquí no intentamos, si ustedes ven, aquí no monetizamos ni nada. Y el único objetivo es como hacer un trabajo, la estrategia o más o menos seguir siguiendo las pautas que hay que seguir para llevar a cabo una estrategia hiperbórea. Hay que llevar cierta estrategia para que no pasen, el sujeto anímico no haga de las suyas, no vaya a ser que pase como con Laurita Ferro, ¿verdad? Muchas personas quedaron como en el camino que seguían a Laura Ferro y han dejado la sabiduría hiperbórea porque su líder, que era ella, tuvo un bajonazo ahí. Imagínate, es como que yo empiece después de todos los videos míos ahí en una cosa rara como una depresión, cuando yo claramente en mis mismos videos he dicho que la depresión es parte del sujeto anímico, ¿verdad? Y es parte de una estrategia fallida y de no acortar el drama, de no acortar la tensión que se hace con actitud graciosa, ¿verdad? Y ella recayó ahí un poquillo y se llevó a mucha gente en banda. Lastimosamente la seguía muchísima gente, muchas mujeres, porque las mujeres tienen algo que ellas siguen a las mujeres y así confían más en las mujeres. Y sí, fue lamentable ese suceso, ¿verdad? Cómo se dejó guiar por sus impulsos. Y bueno, no sé qué habrá pasado. Yo no ando mucho en redes sociales, pero sí dejó mal parado más que toda la comunidad hiperbórea. Y eso quería decir que aquí no intentamos como decir que tenemos la verdad absoluta o que somos los máximos representantes de la sabiduría hiperbórea ni nada de esas cosas, ya que la sabiduría hiperbórea tiene varias vías de liberación. Por ejemplo, si ustedes ven, yo uso mucha música en mis videos y eso se debe a que, bueno, yo he accedido a la gnosis por varias vías, pero por medio de la música fue uno de los, como de los principales caminos que he tenido por medio de la música, ya que yo desde chiquitillo padecía de los oídos, entonces yo no oigo como al 100. Y vieras que, bueno, cuando estaba como en el colegio yo me sané, se podría decir. Yo toda mi niñez iba al hospital y a citas. Algo tenía internamente como un huesito más pequeño. Y supongo que con el tiempo se agrandó, no sé, pero ya el doctor dijo que no. Bueno, ya dejé de ir y ya estaba bien y así. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, hay varias vías de liberación y la acústica es una. Son la vía acústica, la vía del rayo, la vía de la oposición estratégica, la vía de la guerra, que es como el heroísmo. El Virya se eleva por medio del heroísmo. La vía tántrica, la vía húmeda y la vía del camino de la mano derecha. Camino derecho, camino seco, la vía seca.
sido ni los jefes ni los combatientes directos en la batalla de la Atlántida. En la guerra moderna sus funciones serían las propias de los analistas de Estado Mayor. Salvo que aquellos analistas no disponían de las elementales computadoras electrónicas programadas con juegos de guerra, como los modernos, sino de un instrumento incomparablemente más perfecto y temible, el cerebro humano especializado hasta el extremo de sus posibilidades. En resumen, cuando se produce el desembarco continental, una fase de la guerra esencial ha terminado, los jefes se han retirado a sus puestos de comando y los combatientes directos, que han sobrevivido al aniquilamiento mutuo, padecen diversa suerte. Algunos intentan reagruparse y avanzar hacia una vanguardia que ya no existe, otros creen haber sido abandonados en el frente de batalla, otros huyen en desorden, otros acaban por extraviarse o terminan olvidando la guerra esencial. En resumen, y empleando ahora el lenguaje con que los atlantes blancos hablaban a los pueblos continentales, los dioses habían dejado de manifestarse a los hombres porque los hombres habían fallado una vez más, no resolvieron aquí el conflicto, planteado a escala humana, dejando que el problema regresase al cielo y enfrentase nuevamente a los dioses. Pero los dioses se habían enfrentado por razón del hombre, porque unos dioses querían que el espíritu del hombre regresase a su origen, más allá de las estrellas, mientras que otros pretendían mantenerlo prisionero en el mundo de la materia. Los atlantes blancos estaban con los dioses que querían liberar al hombre del gran engaño de la materia y afirmaban que se había luchado reciamente por alcanzar ese objetivo. Pero el hombre fue débil y defraudó a sus dioses liberadores, permitió que la estrategia enemiga ablandase su voluntad y le mantuviese sujeto a la materia, impidiendo así que la estrategia de los dioses liberadores consiguiese arrancarlo de la tierra. Entonces la batalla de la Atlántida concluyó y los dioses se retiraron a sus moradas, dejando al hombre prisionero de la tierra, pues no fue capaz de comprender su miserable situación ni dispuso de fuerzas para vencer en la lucha por la libertad espiritual. Pero ellos no abandonaron al hombre, simplemente, la guerra ya no se libraba en la tierra. Un día, si el hombre voluntariamente reclamaba su lugar en el cielo, los dioses liberadores retornarían con todo su poder y una nueva oportunidad de plantear la batalla sería aprovechada. Sería esta vez la batalla final, la última oportunidad antes de que los dioses regresasen definitivamente al origen, más allá de las estrellas. Entretanto, los combatientes directos por la libertad del espíritu que se reorientasen en el teatro de la guerra, los que recordasen la batalla de la Atlántida, los que despertasen del gran engaño, o los buscadores del origen, deberían librar en la tierra un durísimo combate personal contra las fuerzas demoníacas de la materia, es decir, contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores, y vencerlas con voluntad heroica. Solo así serían admitidos en el cuartel general de los dioses. En síntesis, según los atlantes blancos, una fase de la guerra esencial había finalizado, los dioses se retiraron a sus moradas y los combatientes estaban dispersos, pero los dioses volverían, lo probaban las presencias atlantes allí, construyendo y preparando la tierra para la batalla final. En la Atlántida, los atlantes morenos fueron sacerdotes que propiciaban un culto a los dioses traidores al espíritu del hombre. Los atlantes blancos, por el contrario, pertenecían a una casta de constructores guerreros, o guerreros sabios, que combatían en el bando de los dioses liberadores del espíritu del hombre, junto a las castas noble y guerrera de los hombres rojos y amarillos, quienes nutrieron las filas de los combatientes directos. Por eso los atlantes morenos intentaban destruir sus obras, porque adoraban a las potencias de la materia y obedecían el designio con que los dioses traidores encadenaron el espíritu a la naturaleza animal del hombre. Los atlantes blancos provenían de la raza que la moderna antropología denomina de Cro-Magnon. Unos 30.000 años antes, los dioses liberadores, que por entonces gobernaban la Atlántida, habían encomendado a esta raza una misión de principio, un encargo cuyo cumplimiento demostraría. O, sí, pongámosle el cerebro universal, que ese cerebro universal es el plano arquetípico, o sea, en el plano arquetípico está invertido, y aquí se le da vuelta para hacerlo material, digamos. Entonces, por eso el ser humano no puede conocerlo, porque está invertido. Pero bueno, yo aquí pongo dibujos de más o menos todo tipo de formas, ¿verdad? Que usted se puede imaginar está en el plano arquetípico. Y bueno, ya me van a ir comprendiendo porque vamos a hablar de las conspiraciones, ¿verdad? El cerebro es el mismo de Demiurgo. El cerebro, bueno, recordemos que se ha ido evolucionando y ese plano arquetípico va conforme las eras, va cambiando.
Yo lo dije en el primer video que subí. Dije que ahora los chiquillos venían con nuevos arquetipos integrados en el ser, ya venían como a hacer cultura, ya sabían a lo que venían. Y es producto de lo mismo. En esta época el cerebro está ya evolucionado hasta a más no poder, como por eso puse esa frase. Y ya es muy difícil escapar de la cárcel, que es el cerebro, y ese es el diablo. Por eso hablo de las conspiraciones. Si el cerebro es el diablo, en fin, ya hablaremos de eso más adelante. Sigamos del plano arquetípico de Jehová Satanás. Y ese cerebro que pongo, cerebro universal, se ha ido evolucionando. Digamos que antes era diferente. Ahora es muy materialista la gente, entonces ahora le agregamos, bueno, no le puse el de dólares, pero habría que agregarle ahí. Y en otra época, por ejemplo, ¿qué le podríamos agregar? Quizá carros volando, quizá ciudades que se muevan, incluso, o sea, una torre que se mueva con inteligencia. Se puede hacer a un lado si usted le pone cierto sistema con rodines o en fin. Eso sería algo nuevo que el hombre tiene que descubrir, que estaría en el plano arquetípico. Todo lo que el ser humano piensa ya está ahí, o sea, ya estaba ahí para que usted lo descubra. Nosotros somos como una computadora. Las computadoras están programadas. Por eso hice al principio lo de las conspiraciones. Es que ellos dicen, no, es que la inteligencia artificial va a tomar al ser humano, va a pasarle encima al ser humano. Pero por dicha tenemos al pontífice. La inteligencia artificial, usted tiene que programarla y sí, podría clonar incluso un ser humano si yo le pongo mi cerebro a un robot. Pero nunca va a tener el espíritu del espíritu. Eso lo dicen los libros. Entonces estos conspiranoicos ya se les cae todos esos videitos que tienen, ¿verdad? Pero bueno, hablando del plano arquetípico, todo está ahí para que el ser humano lo descubra. Y parte de lo mismo, ¿verdad? Porque al ser humano, al descubrir algo, dice, y ya tiene como algo en que sostenerse, que sería un símbolo sagrado emergente, se podría decir. Por ejemplo, el amor. ¿Qué sería el amor? Bueno, hablemos de lo que es ese cerebro universal. Está ligado a que yo pongo corazoncillos y no es que tenga nada de malo el amor, sino que si usted ve, el ser humano, como hablamos en los videos pasados, es pasional. Eso quiere decir diferente en el corazón. Entonces, el hombre es celoso, la mujer es celosa, es pasional, a eso me refiero. Y eso está en ese cerebro. Y es como dije en otros videos, proyectamos nuestro yo inocentes en ese cerebro universal. El hombre se debate entre la polémica, entre el calor de Tiferet y la serpiente de luz increada que es fría, ¿verdad? Y domina al microcosmos, mientras que Tiferet es caliente, es pasional. Pero si la pasión es el que domina al microcosmos, que vamos a tener, ya sabrán ustedes, ¿verdad? Los hijos del horror, dice Belicena Bíblica, y esa es la pérdida del origen en parte. Porque, por ejemplo, las canciones, todas las canciones vienen de esa nostalgia de Hiperbórea. Pero el ser humano, como está extraviado, no sabe, ¿verdad?, que él está en un mundo que no le pertenece.
Y entonces hace canciones recordando esa nostalgia y lo plasman, todo ese amor que tenemos, que es real, pero lo plasmamos falsamente en este mundo. Ya se sabe que el amor real no está en este mundo. De hecho, hay un señor, Iñaki Piñuel o Piñel, no sé, es español. Él habla del narcisismo en las parejas. Y es como que dio en el clavo. Él, por ejemplo, dicen que las parejas... Él dio en el clavo en uno de los arquetipos del demiurgo. O sea, como les digo, está invertido, pero hay conclusiones que el ser humano puede sacar. Y ahí vemos ese cerebro universal, ¿verdad? Cómo está hecho y cómo todo ser humano accede a ese cerebro. Por eso puse esta imagen. Todo eso está en nuestro cerebro. Y resulta que... ese señor Iñaki Piñel, por ejemplo, dicen que las parejas se divorcian, bueno, o se separan después del año y cosas así. Dejan de sentir el mismo amor que al principio, que es todo dulce y así. ¿Por qué? Porque en los primeros meses, 12 meses o 9 meses es para procrear. Usted siente una pasión, me imagino, increíble. Y eso es para que tengan hijos. Quiere decir que la misma energía te está llevando a eso. Y él dio en el clavo. O sea, él no es gnóstico ni nada, ¿verdad? Pero miren cómo se puede descubrir como los designios del demiurgo. Como hablé en otro video. Y sí, ¿verdad? Como dicen que las parejas por eso se separan. Porque empiezan a sentir como... No, dejan de sentir ese amor al principio y hay varias etapas y ya donde procrean ya no sienten el mismo amor, o sea que era una energía para procrear nada más y eso es una trampa del universo. Pero hablando del plano arquetípico, sí, el ser humano, por ejemplo el hombre, proyecta esa pasión como que si fuera amor. Y ahí estamos hablando, ¿verdad? De la mujer, del arquetipo mujer. Igual la mujer en sí proyecta el arquetipo familia, que no tiene nada de malo. Yo he hablado de la familia, pero la familia sí le herdea al virya. Puede hacer que el virya se estanque un poco. Y esto no quiere decir que usted tenga nada de malo con la familia, simplemente que como tú sabes que hay ahí en ese plano arquetípico, que hay karmas, entonces al rato la familia es el que le herdea al mismo virya. No es, bueno, estamos hablando de los libros de Moyano, ¿verdad? Él habla de todo eso, pero no es que él diga, no, es que ese señor es malo, porque eso va a decir el mentecato, como dice Luis Felipe. Pero resulta que, por ejemplo, el niño que se hizo un delincuente y asesinó al otro desenfrenadamente, vayamos a analizar cómo fue la infancia, por qué actúa así, muy probable viene de la familia. A eso se refiere Luis Felipe Moyano. Por eso no se dejen guiar por gente tonta que habla mal del pontífice. Vean solo los libros que él dejó y no indaguen la vida de él, eso a nadie le importa. Ya, como lo dije, indagar la vida de los demás no es bueno. Al menos que sea algo que una persona está haciendo muy mal, sí, investigar por si podemos hacer algo, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Lastimosamente, no es que estemos en contra, sino que es real. El karma existe, señores, y existe la rueda del samsara, es real. La rueda del samsara es lo mismo que la llave kalachakra y es la ciencia de los siddhas traidores y es por medio de kundalini, es decir, por medio de la glándula pineal. Por medio de la glándula pineal se accede a los registros akashas. El siddha, el virya, cuando desencarna, ve una película, algo así. Y bueno, no sabemos qué hay más allá, pero
Nimrod del Rosario dice que el Virya debe cercar eso para que los días traidores no tengan acceso a sus registros akáshicos. El Virya, lo hemos dicho, debe ser fuerte hasta el final contra los señores del karma en todo momento y cercar y ser un estratega puro. Por ejemplo, yo acabo de hablar de la familia. Ustedes dirán, ¿este qué es? Que no tiene familia. Pues sí tengo familia. De hecho, yo trabajo en una microempresa y es familiar. Pero yo soy un estratega puro. Por ejemplo, yo en un momento de mi vida yo jugué póker online. Llegué a asemejarme semiprofesionalmente. Entonces conocí al demiurgo por medio de los números. Y también sé lo que es ser estratégico. Y por ejemplo, mi familia no se imaginarían, ellos son creyentes, se le puede llamar, no se imaginarían como mi verdadera esencia, porque como les digo, yo soy un estratega puro, que está en el Virya, que quiere liberarse, hay que ser estratégico. Estratégico hasta el final y con las armas en la mano. Y cuidado en el más allá, tiene que seguir luchando, nunca sabremos. Y usted como Virya debe ser así, o sea, si alguien no quiere ser rescatado, usted no se va a poner ahí, así funciona esto. Usted sálvese usted mismo y que pase lo que tenga que pasar, pero sea leal a su espíritu, siempre. En el plano arquetípico está todo lo que el ser humano debe hacer, ¿verdad? Para seguir el proyecto, así le llamo yo, el proyecto de los días traidores, y ellos sigan viviendo en el sentido de, sí, en otros mundos, en los millones de mundos de ilusión. Los días traidores dependen de eso. Y dependen mucho del ser humano. De hecho, el plan es que el ser humano no sepa los designios, ni todo lo que hay en el plano arquetípico, ni todo el plan que hay, ¿verdad? El ser humano, por eso Belicena Vilca nos dice que la sabiduría está vetada para el ser humano, porque el ser humano nada más debe conocer como la cultura, ir perfeccionando los utensilios, lo decían los primeros días de la carta, y eso es el pacto cultural, básicamente, ¿verdad? Ahora quiero hacer un paréntesis de eso mismo, ya que enseñamos, ¿verdad?, que hay un cerebro universal. Entonces nosotros somos el reflejo de ese cerebro universal. Descubrimos entes, hacemos cultura y así vamos para adelante, así vamos. Hemos perfeccionado, o sea, vean ahora la perfección absoluta, ¿verdad? Las carreteras, todo evolucionado. En fin, no hay nada de malo en eso. El problema es estar viniendo una y otra vez, que eso es lo que la gente no entiende. Usted no se acuerda que ha reencarnado, porque y ahí está el artículo de la metempsicosis. Fue después de recibir una involución. Entonces, ¿cómo se va a acordar si lo han retrocedido? Como que lo resetean cada vez. Entonces, usted lo mete en el alma universal, digámoslo así, ¿verdad? Por eso Luis Felipe seguro dice que el espíritu está amarrado al alma. Y ahí sí lo meten en lo que yo estoy llamando un alma universal. En este juego, hágale que es un juego. Y en ese cerebro universal estoy yo metido con mi espíritu eterno. Y es muy fácil perderse, ¿verdad? Porque empiezo a proyectar mi espiritualidad, lo que estábamos hablando del amor y todo eso. Proyectamos nuestro infinito, que el espíritu como es tan eterno y es puro. Y lo empezamos a hacer en el mundo material y a gastar nuestra potencia en un mundo ficticio.
El mal es el cerebro. Por eso Luis Felipe dice que el mal está dentro del ser humano. ¿Qué nos está diciendo? Que está en el cerebro humano. Igual el Kybalión, como es arriba es abajo, como es el cerebro, es el riñón, todo eso. Así es, porque el microcosmos es un reflejo del macrocosmos. Nosotros somos el reflejo de Jehová Satanás. El demiurgo es Jehová Satanás. Entonces, retomando, la locura en el ser humano es cuando el microcosmos ya ha tomado control del sujeto anímico. Entonces ya son puros impulsos nerviosos, solo está en ese cerebro del sujeto. Es igual que el drogadicto, usted ve que él ve cosas, cuando alguien se está drogando, solo él ve cosas, porque solo está en el cerebro de él, es lo mismo, así funciona. Al igual que una iniciación demiúrgica, dice el pontífice, que es una ilusión, solo está, la iniciación va a estar solo en la mente del adepto, entonces es falsa. Al profesor Aragón, que le gusta hacer esas iniciaciones, bueno, tengo entendido y todo eso, va a estar solo en el cerebro del adepto. Bueno, ya dicho esto, me gustaría como aclarar o decir por qué pienso yo que me ha sido fácil como entender un poco al pontífice, ya que estos temas son un poco complicadillos. Bueno, obviamente al principio no entendía ni papa, pero ya donde fui entendiendo era increíble, era como que si yo estuviera escribiéndolos, porque pensaba lo mismo desde que yo estaba joven. Por ejemplo, yo una vez me levanté y le dije a mi madre, ¿quién inventó este sistema? Eso, levantarse al colegio y todo eso. Yo he sido muy rebeldillo siempre. Y ahora me sorprendo, ¿verdad? Cómo tenía esa actitud, cómo ya sabía cosillas sin saber la gnosis. Entonces, cuando uno lee los fundamentos y va leyendo al pontífice, dices, puchica, y ahí no... andamos por la misma línea, el pontífice y yo estamos de acuerdo con todo lo que dice. No hay nada más patético en lo que se ha convertido el ser humano, y es, no sé, bueno, los gnósticos no sabemos ni qué hacemos con esta gente, pero bueno, no quiero ser, dejemos lo negativo, dice el mismo pontífice. Imagínense ustedes, Luis Felipe Moyano, hay una parte donde dice, hay que ser muy negativo para que el ser humano se arrastre de esa forma. Pero olvidemos lo negativo, seamos positivos. Imagínense ustedes, Luis Felipe Moyano siendo positivo, diciendo que seamos positivos. Ser positivo ante un mundo tan perverso como este. Pero bueno, el pontífice siendo positivo, no me lo imagino yo. Aunque nosotros somos positivos los gnósticos, porque, por ejemplo, el nihilista es negativo ante el mundo. La diferencia entre un nihilista y el gnóstico hiperbóreo, por ejemplo, es que el gnóstico hiperbóreo lucha, el nihilista, por ejemplo, se suicidan, se quitan la vida, y eso no es morir con honor. El gnóstico llevamos años luchando contra las fuerzas oscuras que agobian a nuestros hermanos, camaradas, espíritus. Es inevitable para el Virya que ha despertado no luchar. Por eso es muy fácil ver a un Virya cuando ha tenido un proceso espiritual real. Va a querer luchar, no hay duda. Va a querer luchar, va a querer ayudar a otros camaradas a liberarse. Y sí, esa es la diferencia, ¿verdad? De hecho, para mí un nihilista es patético. El quitarse la vida es patético.
es cobarde, es igual que el religioso. ¿El religioso por qué es religioso? Porque le dijeron que se va a ir al infierno. Sí, y por eso hasta mienten y todo, no son lo que realmente son, porque siempre andan con caretas, porque quiere ir al cielo, no quiere que lo castiguen, tiene miedo, y una persona así nunca va a ser real. Y entonces el nihilista y el religioso son parecidos, son cobardes. El quitarse la vida de ser cobarde y no es morir con honor. El Virya donde despierta se une a la guerra esencial. Eso es honor. Y bueno, hasta aquí dejaremos el video. Un saludo a todos amigos, camaradas y personas que me ven de YouTube. Y gracias a todos como siempre por escucharme. Chao.